No todas las personas quieren conocerse profundamente. Carta número 11 de Fractal. Hay una pregunta que ha empezado a aparecer con frecuencia desde que nació Fractal, y aunque no suele formularse exactamente así, siempre apunta al mismo lugar. ¿Esto es para todo el mundo? Al principio, mi respuesta fue automática. Sí. Pensaba que cualquier persona podía beneficiarse de detenerse un momento, hacerse preguntas distintas y mirar hacia adentro con un poco más de honestidad, porque ese ha sido mi camino. Me parecía casi evidente que el autoconocimiento era algo deseable, una posibilidad que, tarde o temprano, todas las personas terminaríamos buscando. Hoy ya no estoy tan segura de esa narrativa. Después de nuestro segundo encuentro presencial, Una Voz Posible, varias personas nos contaban que habían invitado amigos, conocidos a participar, pero que muchas de esas invitaciones fueron respondidas con una mezcla de curiosidad y resistencia. Suena raro o no entiendo de qué va, siendo las frases más repetidas. Algunas personas simplemente no sentían ningún interés por asistir. Mi primera reacción fue pensar que quizá no habíamos comunicado bien la experiencia, y probablemente haya algo de cierto en eso, pues nombrar aquello que todavía están haciendo siempre es difícil. Pero cuanto más reflexionaba sobre esos comentarios, más empezaba a crecer en mí la duda de otra posibilidad. Quizás el problema no es la comunicación, sino simplemente que no todas las personas desean entrar en ese tipo de conversación y, por primera vez, no asocié esa idea al fracaso. Vivimos en un momento histórico donde el autoconocimiento se ha convertido casi en un imperativo moral. Hablamos de sanar, integrar, de construir, revisar patrones, romper ciclos, trabajar en una misma. La introspección ya no aparece solamente como una posibilidad, sino que muchas veces se presenta como una responsabilidad. Como si toda persona estuviera llamada a revisar permanentemente su historia, identificar sus heridas y transformarlas en una versión más consciente de sí misma. Una promesa, aunque seductora, que también merece ser observada con cierto cuidado. El psicoanalista británico Adam Phillips ha dedicado buena parte de su trabajo a cuestionar la idea de que cambiar sea siempre el objetivo de una vida. En On Wanting to Change plantea una pregunta aparentemente sencilla. ¿Qué ocurre si una parte de nosotros no quiere cambiar? No porque ignore su sufrimiento, sino porque esa forma de existir, con todas sus limitaciones, también ha sido una manera de sobrevivir. La pregunta resulta como mínimo incómoda, porque rompe con una fantasía muy instalada en la cultura contemporánea, y es el pensar que toda resistencia es un bloqueo y que todo bloqueo debe superarse. Pero, ¿y si algunas resistencias también fueran formas de cuidado? Carl Jung escribió que nadie alcanza la conciencia imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. La frase suele citarse como una invitación a mirar aquello que evitamos. Sin embargo, pocas veces recordamos que para Jung el inconsciente nunca desaparece, por lo que la individuación no consiste en iluminar toda la psique hasta volverla completamente transparente, sino, más bien, consiste en aprender a convivir con aquello que jamás terminaremos de comprender del todo. Hay algo profundamente humilde en esa idea, porque reconoce que el misterio no es un error del sistema, es parte del sistema. Quizás por eso me genera cierta inquietud la forma en que hoy hablamos del autoconocimiento, porque a veces parece que el ideal consistiera en eliminar toda opacidad interior, como si una vida plenamente consciente fuera también una vida plenamente libre, y en realidad no estoy convencida de que sea así. El filósofo Byung-Chul Han ha señalado que vivimos bajo un régimen de transparencia donde todo debe hacerse visible. Las emociones, las relaciones, los deseos, los traumas, los procesos personales. Mostrar se ha convertido en una forma de legitimidad, y ni hablar del tema de la validación como capital simbólico, que ya hemos abordado en cartas anteriores. Por ello, sospecho que algo parecido ha empezado a ocurrir con la conciencia, puesto que pareciera que ya no basta con vivir una experiencia, también hay que comprenderla, nombrarla, integrarla y compartir el aprendizaje que dejó. Entonces, es como si existir no fuera suficiente, o como si toda experiencia necesitara una resolución para convertirse en conocimiento, aun si la psique no siempre funciona a ese ritmo. Donald Winnicott sostenía que ciertas ilusiones no representan un problema del que debamos desprendernos cuanto antes. Al contrario, planteaba que algunas ficciones sostienen la continuidad de nuestra vida psíquica, permitiéndonos crecer, vincularnos y organizarnos antes de que podamos tolerar verdades más complejas. Así, destruirlas demasiado pronto puede ser tan violento como no cuestionarlas nunca. Quizás ocurra algo parecido con el autoconocimiento.
Existe una idea muy extendida según la cual conocerse implica necesariamente vivir mejor. Sin embargo, la psicología lleva décadas mostrando que la conciencia no siempre produce bienestar, ya que en algunos casos produce más ambivalencia, más incertidumbre y una carga mayor de responsabilidad. Comprender los propios patrones no garantiza poder transformarlos, así como nombrar una herida no hace que deje de doler, o ver con más claridad tampoco vuelve la vida más sencilla. A veces ocurre exactamente lo contrario y, aún así, seguimos suponiendo, yo la primera, que toda persona debería querer recorrer ese camino. Y he llegado a concluir que ahí también hay una forma de violencia, porque presupone que todas las personas desean mirar hacia adentro con la misma intensidad, que todas cuentan con los mismos recursos para sostener lo que pueden encontrar o que toda estabilidad basada en cierta opacidad interior es necesariamente falsa. Hay personas que sobreviven gracias a no abrir todavía determinadas puertas. Es un hecho. Hay quienes intuyen que remover ciertas capas en este momento de sus vidas podría desorganizar más de lo que ayudaría. Y quizás ese límite también merezca respeto, no porque la ignorancia sea un ideal, sino porque la conciencia también tiene un costo. En una conferencia, Adam Phillips dijo una frase que de vez en cuando vuelve a mí. People can bear very little reality. Las personas podemos soportar muy poca realidad. Y ojo, porque no creo que lo dijera con pesimismo, antes creo que lo decía desde la compasión, reconociendo que la mente también protege, que el olvido, la negación, las fantasías y los silencios no siempre aparecen para alejarnos de la vida. Muchas veces aparecen para permitirnos seguir viviéndola. Por lo anterior, estoy abrazando el dudar que el objetivo sea convencer a todo el mundo de mirar hacia adentro, incluso desde el lugar de enunciación o propósito de Fractal, pues quizás nuestro trabajo consiste en algo mucho más sencillo y, al mismo tiempo, mucho más retador. Crear un lugar donde quien sienta el deseo de explorar pueda hacerlo sin prisa, sin promesas de transformación y sin la obligación de llegar a ninguna versión definitiva de sí, para aceptar, con la misma tranquilidad, que habrá personas que nunca quieran entrar en esa conversación no porque les falte profundidad, porque estén menos despiertas o porque vivan peor, simplemente porque esa no es la pregunta que hoy necesitan hacerse. Quizás parte de sanar en colectivo también consista en dejar de pensar que todas las personas deben recorrer el mismo camino, aceptando que existen distintos ritmos para acercarse a una misma vida y que la libertad no consiste únicamente en poder mirar hacia adentro, sino que también consiste en poder elegir cuándo todavía no hacerlo.